Decíamos, este informe hace mucho tiempo que lo venimos preparando, recibiendo mensajes, te diría que desde el año pasado, ¿no? Ha habido una cantidad de temas de coyuntura que abordamos acá. ¿Se acuerdan del fiscal Gómez? Con el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias, ¿no? Terminó con el sumario a este fiscal que archivó una cantidad de causas, pero que se metió también en esa área de violencia doméstica con el caso de la supuesta violación grupal del Cordón, y a los chiquilines que estaban presos pidió que se los excarcelara y se los mandara a arresto domiciliario. Esto fue aceptado por una jueza, ahora están en sus casas, pero claro, teñido de una cantidad de dudas y de suspicacias sobre si ahí hubo objetividad, si hubo imparcialidad por parte de la justicia. Bueno, más allá de ese caso, es permanente la queja de hombres que sienten que si su pareja o su expareja los denuncia, y entonces son culpables por su condición de hombres nada más. Y esto tiene asidero, como van a ver ahora, en la legislación vigente, ley votada en el año 2017, en cómo se hacen las pericias en nuestro país. Hay problemas técnicos y profesionales terribles, pero también en el fanatismo de magistrados, sean fiscales o jueces, que son militantes feministas, y eso los enceguece y no terminan de hacer lo que tienen que hacer, que es impartir justicia. Por eso, culpable por ser hombre, es nuestro informe a continuación, porque todo se sabe. Van a cumplirse 5 años desde que en Uruguay se promulgó la Ley de Violencia de Género. Y desde entonces se viene alertando sobre la falta de imparcialidad en un sistema donde los hombres se sienten víctimas de la Fiscalía y del Poder Judicial. Cuando vos vas al juzgado de violencia doméstica ya entraste perdiendo 5-0 porque ya sos el denunciado y ya sos el violento, y las medidas te las van a aplicar porque la ley así lo indica. Los hombres al sistema judicial hoy, sobre todo a los juzgados de familia especializada, llegan en estado de indefensión. El señor llega desde el punto de vista simbólico como un criminal y se va como un criminal. Y bueno, y un padre entra culpable y no se lo escucha y no hay ningún tipo de garantía del debido proceso. No se pueden defender. Los abogados no pueden hacer prácticamente nada. Así sea inocente la persona, se toma solamente la palabra de la mujer. Entonces se están cometiendo muchísimas injusticias. Una mujer puede denunciar a un hombre por que se le ocurra y va a tener las medidas cautelares. Una mujer puede denunciar a un hombre por que se le ocurra y va a tener las medidas cautelares. Las medidas cautelares son las que el juez le aplica al denunciado para proteger a la supuesta víctima. Entre ellas, el prohibirle el acercamiento a su familia o enviarlo a programas de rehabilitación, como hasta hace unas semanas ocurría con el Proyecto Dominó. ¡Me hicieron mierda del proyecto! Y eso para mí es un abuso de las vías procesales, porque entiendo que esto está dado para darle garantías a las víctimas, y las denuncias que se hacen con motivos espurios lo único que hacen es saturar el sistema y producir injusticias. Y de última, ser generadores de más violencia. Ser generadores de más violencia. Cuando vos a una persona le tirás un paquete así encima, si la persona reacciona de alguna forma, se lo provocó. El tema es cuando todo eso es falso o exagerado. Y ahí es donde se está poniendo muy dificultoso el comprender que es un acto de justicia. Piensa que uno va a un juzgado y encuentra una solución, y uno va a un juzgado y va con un problema y sale con 8. No puede ser que cuando tú denuncies a un hombre, más allá de que pueda ser culpable o no, automáticamente él ya entra al juzgado de violencia doméstica siendo culpable. Él tiene que la prueba diabólica de probar que sea inocente, aunque en realidad es intrascendente. En todos los procesos vos tenés la posibilidad de deducir prueba y de discutir, entre comillas, lo que se te imputa. Acá no. Acá es absolutamente irrelevante. Se lo trata a la persona ya como un culpable, como un victimario. Es muy difícil de sobrellevar. Ahí yo entiendo que se vulnera el principio de igualdad que tutela la Constitución. La Constitución dice en el artículo 8 que todos somos iguales ante la ley. Yo entiendo que con esto los hombres quedan como ciudadanos de segunda porque ya entran con ese hándicap. La puesta en escena está hecha ya para que nadie pueda concebir la defensa sana de esa persona que en puridad tal vez es culpable. Y tal vez es inocente. Sintiéndose inocentes no pueden defenderse. O sea, no encuentran el camino para probar su inocencia. Vos querés producir prueba, no te dejan porque es el denunciado. El hombre quiere hablar, no, usted cállese, hable su abogada. Muchísimas personas nos cuentan de destratos de fiscales, de jueces,
hasta de faltas de respeto, no dejando entrar al profesional que asesora a la persona, no permitiéndole mostrar pruebas que tiene, no dejándolos hablar, hablándoles de mala manera. Se intenta llegar a que la defensa del hombre ni siquiera participe en aspectos procesales, lo que viola no solo el principio de igualdad de las partes, sino que viola el derecho a la defensa, porque al abogado no poder actuar o al no valorarse el trabajo de la defensa a través de su prueba, por ejemplo, se generó un estado de indefensión, o sea, es preocupante. Muchas veces vos vas con pruebas, por ejemplo, recuerdo un caso de que la señora realmente tenía un trastorno psiquiátrico importante, era irrelevante, cuando vos querés probar alguna situación que puede estar vinculada a lo económico no te lo reciben. Entonces, es muy difícil, porque te dicen, bueno, pero de última las medidas cautelares no generan perjuicio. Bueno, es relativo. Es que las medidas cautelares son inmediatas frente a una denuncia de género y por más que en la ley se prevé que debe haber una audiencia en un plazo máximo de 72 horas, esto no ocurre. Puedo identificar la dificultad y la necesidad de poner medidas, pero esas medidas que son tan gravosas necesitan el respeto del Poder Judicial de tener una audiencia en las siguientes 72 horas. Está escrito, pero no pasa. Está escrito, pero no pasa. Para la audiencia puede pasar un montón. Entonces, la posibilidad de tener tus 15 minutos frente al tribunal puede verse demorada. Sin embargo, la sanción te la aplicaron en el momento. Porque vos podés tener, de repente, un padre sin ver a sus hijos por 6, 8 meses. Y si los chiquilines tienen 10, 11 años, más o menos. Pero si los nenes tienen 2 años, y 6 meses es un montón. Por ejemplo, María es una abuela que hace 1 año y medio no ve a su nieta debido a una denuncia contra su hijo. En noviembre del 2020, mi hijo se separa, su pareja, todo marchaba bien, la niña venía a mi casa, estaba en mi casa con nosotros, hasta diciembre del 2020, que mi hijo recibe una denuncia de la justicia especializada, le colocan una tobillera y ahí se corta el vínculo con mi nieta. ¿Por qué era la denuncia? Por violencia psicológica y financiera. Nunca más tuvimos vínculo y bueno, y hace ya 1 año y medio que no sabemos nada de ella. Y hace ya 1 año y medio que no sabemos nada de ella. Cuando debimos salir de los estereotipos y debimos ir a buscar la verdad, entonces caímos en otro estereotipo en realidad. Y con el principio de inocencia, por lo menos para algunos juicios, se pierde por el camino. Yo tengo un caso, es una persona que había denunciado a su pareja, tuvo las medidas, tuvo todo, vuelve a hacer la denuncia años después. Y yo digo, pero no pasó nada, o sea, no hubo un incumplimiento, el EPI estaba archivado. Hace la misma exacta denuncia por los mismos exactos hechos y le vuelven a aplicar las medidas cautelares simplemente porque la mujer hizo la denuncia. Bueno, si eso no es injusto, que me digan que lo es. Este hombre, por ejemplo, fue denunciado por su ex esposa hace 2 años por un supuesto abuso sexual contra su hijo de meses, el mismo día en que decidieron separarse. Yo lo tocaba, según ella, de una forma pedástrica, pedófila, en los baños que lo hacíamos juntos. El niño con 10 meses, 8 meses, mi hijo varón. A su vez también me denuncia por violencia psicológica, que dice que yo no le hablé durante todo un día, que le hacía el vacío, y después también dice que yo la celaba. En ese juicio en familia especializado quedé absolutamente y totalmente absuelto, no hubo ninguna constatación de nada. Cuando ella, inmediatamente de haber hecho esa denuncia en correlación al tema de los tocamientos en los baños, con ella presente, ella lo que hace es, a los 3 días me permite ver a mi hijo en mi casa 3 horas por semana durante 2 a 3 meses. Yo, como sabía cómo eran los temas y asesorado, hice que mis amigos y familia estuvieran presentes en esas visitas. Pero no tenía sentido dejarlo ver a su hijo cuando lo había denunciado por abusar sexualmente de él, por lo cual la abogada de su ex esposa le aconsejó pedir la prohibición de acercamiento. Le dice que para ser congruente con sus denuncias de abuso sexual tendría que impedirme verlo. Tendría que cortarme las visitas. Lo que hizo fue pidió medidas de no acercamiento mías con mi hijo. La jueza no se las dio, se las negó. O sea, no abrió ni carpeta de CNA ni le dio medidas de no acercamiento.
Desde el principio, mi ex esposa, a pesar de que yo haya sido declarado como inocente, vuelve a traer el tema del abuso sexual para impedir que yo vea a mi hijo y que no me lo dejen ver. Hemos perdido una de las garantías fundamentales sobre la cual se basaba el proceso jurídico, el derecho penal sustancial y procesal, por lo menos desde 1764 hasta ahora. Estamos perdiendo en la bajada lo que ganamos en la subida, ¿no? Por su parte, en el caso de la abuela María, luego de la denuncia de su ex nuera hacia su hijo, la jueza le permitió ver a la niña a todo el núcleo familiar, pero por las medidas de no acercamiento que el padre tenía contra la madre de la niña, quienes debían pasar a buscarla serían los abuelos o el tío. Fue el tío con la primita, que es de la misma edad de ella. Los atendió por el portero y le dijo que eso tenían que arreglar entre abogadas, que eso no era el acuerdo que había hecho la jueza. Entonces el tío le pregunta si podía las primas saludarse, aunque sea por el portero eléctrico. Dijo que no, que ella le mandaba saludos de parte de la prima. Yo la experiencia que tengo es que esas investigaciones a veces se hacen con prescindencia del imputado. Yo he tenido investigaciones de 2 años, que cuando llaman al imputado tienen 2 años de realizadas. Y ahí la fiscalía puede tener alguna duda o lo que sea, o la fiscalía directamente los llama para decirle que va a quedar detenido, que van a ir al juzgado, que ya van a pedirle la formalización. Y ni siquiera lo escucharon. No, ni siquiera lo escucharon. Es más, yo tengo un ejemplo de decirle, bueno, pero no quiere que declare, y dice, lo que declare a mí no me va a cambiar nada. Lo que declare a mí no me va a cambiar nada. Un fiscal, dijo. Sí, claro. En este año y medio, ¿Fiscalía citó a tu hijo? ¿Pudieron presentar pruebas? ¿Declaró en algún momento? Si bien la denuncia está en Fiscalía, jamás ni lo llamaron ni lo citaron para nada. Él nunca declaró. Mi palabra no vale lo mismo que la palabra de la mamá, en el cual muchas veces uno no es ni siquiera escuchado, muchas veces es destratado, uno tiene que probar 50 veces las cosas. Y en ocasiones, las mujeres realizan denuncias claramente falsas, como la ex nuera de María, que le radicó una nueva denuncia a su expareja por supuestamente querer raptar a su hija del colegio. Es comprobable que él no se acercó al colegio, porque al tener tobillera él, el DIMOE puede comprobar de que eso no es así. El juez tiene el informe del DIMOE, donde dice que él de ninguna manera se acercó al colegio, y tiene la palabra de la madre que dice que él la quiso raptar. El juez toma la palabra de la madre y le pone medidas cautelares contra la niña también. Desde el cambio del Código Penal, en noviembre de 2017, la investigación de los casos está a cargo de las fiscalías. Y según los abogados consultados, estas siempre están del lado de las presuntas víctimas, aunque en realidad no lo sean. Las fiscalías dicen, no, mire doctor, esa prueba que usted me está pidiendo no va con nuestra teoría del caso, así que no la vamos a aceptar, no vamos a diligenciarla. Eso supone que la fiscalía en la primera etapa del juicio, en la de la investigación, donde se prepara el juicio, tiene preponderancia, y preponderancia casi absoluta, lo que desequilibra la estructura a favor del Estado y en contra de las personas denunciadas. A su vez, en la mayoría de los casos de denuncias por abuso sexual, la prueba es difusa, por lo que las pericias psicológicas se vuelven fundamentales para comprobar el delito. Pero estas pericias suelen ser realizadas mucho tiempo después del hecho o de forma poco profesional. Si yo tengo un evento traumático hoy y a mí me evalúan en 6 meses, lo que están evaluando muchas veces es memoria. La prueba tendría que producirse enseguida, sin embargo vos te aplican las medidas y te marcan una pericia, te pasan al equipo técnico, al ETEC, en meses. Entonces, cuando van, ¿qué es lo que van a evaluar? Memoria. Muchas veces las pericias son entrevistas donde reflejan lo que yo dije y hay como una suerte de interpretación para un lado o para el otro. Bueno, eso no es técnicamente una pericia. Y en materia de pericias, Gustavo Álvarez es un referente y dirige la Asociación Uruguaya de Psicología Forense, además de ser director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense. La psicología tiene una especialidad que se llama psicología forense, que somos los encargados, especialistas de hacer pericias. Muchas veces la gente confunde el psicólogo con el psicólogo clínico, con el psicoterapeuta. Ese tipo de psicología, esa especialidad clínica de la psicología, trabaja en la parte terapéutica. No trabaja o no debería trabajar ni tiene la formación para realizar pericias. Y muchas veces esos psicólogos clínicos son los que terminan siendo determinantes. En muchos casos, y eso sí me ha pasado, me han llegado familias con hijos que ya están
detenidos y cumpliendo su sentencia porque mal asesorados, basados solo en informes de psicólogos tratantes que les mostró la Fiscalía al momento de la formalización, por miedo firman un abreviado y hoy están cumpliendo su condena. No olvidemos que el acto pericial influye, no es vinculante con el fallo judicial, pero influye en la vida de las personas, ¿no? De todas las que componen el drama judicial. Las pericias del ETEC en general se hacen de a 2 técnicos, pero no se aplican técnicas, es una entrevista. Yo como terapeuta, yo le creo a mi paciente. Le debo creer a mi paciente porque es el dolor psíquico que trae. Yo como psicólogo forense, como perito, no tengo que creer, tengo que tener una posición escéptica. Y eso te lleva a ver en los expedientes informes, ¿tá?, de psicólogos tratantes o psicólogos del INAU, donde por ejemplo ponen que el niño o la niña fue abusado sexualmente por el padre, lo cual eso es una sentencia porque ningún psicólogo puede poner que tal hecho sucedió. Menos cuando no hay huella física, que es lo que se está dando en la mayoría de los casos. Hay pericias que señalan la ocurrencia del hecho y hasta la autoría del hecho. Eso no es una tarea del perito, es totalmente fuera de toda frontera de la psicología forense. Yo lo que tengo que señalar en un dictamen pericial es si existen indicadores, por ejemplo, de abuso sexual infantil, si estos son primarios, son secundarios, si existe sintomatología de trastorno por estrés postraumático, si el relato reviste características científicas de credibilidad o no. Todo eso es lo que yo le tengo que dar como asesoramiento a la justicia. Pero yo no soy juez, un perito no es juez. El decisor jurídico es el que va a terminar diciendo ocurrió o no ocurrió y en caso de haber ocurrido es fulano de tal, nunca un perito. En el ITF lo que sucede es que por la cantidad de trabajo que hay se da la misma situación. Salió una nota en El País, no hace falta hacer nada especial, que la sacan como chorizo, sin supervisión, sin aplicación de técnicas, cuando el procedimiento correcto sería que frente al caso vos diseñes una estrategia porque no es lo mismo evaluar una persona con estudios terciarios, con cierto desempeño personal y profesional, que una persona que viene de un entorno más vulnerable. No podemos decir, como vi una vuelta en un informe, no, en una declaración de una psicóloga tratante, cuando la jueza le pregunta qué indicadores para usted afirmar que la niña sufrió de abuso sexual, y ella muy campante dijo que tenía pesadillas. O sea, las pesadillas es algo muy común en los niños. Claro, si yo estoy trabajando apremiado por el tiempo y tengo que en el día sacar 10 pericias y mucho tiempo de desarrollar estrategia no tengo. Entonces eso hace que mi trabajo sea más inferencial que científico objetivo. Uno de los problemas que tiene ITF, lo dijeron ellos en 2019, es que ellos no validan relato. ITF no tiene el financiamiento suficiente como para tener la cantidad de personal necesario para realizar las pericias como se deben. Entonces, en muchos casos, las pericias se hacían en 20 minutos y en 20 minutos es imposible que un profesional serio pueda saber si existen indicios o no de que el delito se haya cometido. Y eso es la pericia, la prueba con la que se termina condenando a una persona. Hace poco hice una metapericia que le pedían a la técnica que evaluara la verosimilitud de la denuncia, pero no respondía si era verosímil o no. Técnicamente sería una prueba que no sirve, no es conducente a nada. Sí, eso lo he visto. Basarnos en que hay que creerle a los niños o hay que validar o hay que creerle a las mujeres y validar, eso no es ciencia. Y si la justicia no va de la mano de la ciencia y va de la mano de la ideología, entonces estamos todos en peligro. En los casos de abuso, donde no hay pruebas forense porque es lo que se conoce como tocamientos, la pericia se vuelve el elemento central. Entonces, una pericia desprolija puede llevar a prisión a un inocente con todo lo grave que eso supone. Yo puedo detectar 19 criterios de credibilidad del testimonio. O sea, un testimonio que no fue vivenciado tiene determinadas características que lo separan de otro testimonio que sí fue vivenciado. Lo que hacen es llegar a conclusiones como que el hombre es violento, como que no tiene control de impulso, y aparte, como si ser violento y no tener control de impulso ya te hiciera un potencial delincuente. Los procesos están armados para que los denunciados por delitos de abuso sexual pierdan el juicio. No hay otra manera de decir esto. En la mayoría de los juicios por violencia sexual, los testimonios de las presuntas víctimas se toman en lo que se llama cámara Gesell, pero según los expertos, en Uruguay se utilizan de forma errónea. Acá en Uruguay pasan cosas que solo pasan en Uruguay. En la Argentina, para tú aplicar cámara Gesell tenés que ser psicólogo,
y haber sido entrenado específicamente en cámara Gesell. Acá lamentablemente la cámara Gesell la aplican funcionarios judiciales que ponen lo mejor de sí, pero no son las personas que están más aptas para esto porque reciben una capacitación muy breve. ¿Quién hace las preguntas? Los operadores jurídicos. No interviene ningún técnico en la realización de las preguntas. ¿Quién analiza la cámara Gesell? Nadie desde el punto de vista técnico. Las preguntas son inducidas, no se profundiza. Sí, mi padre me tocó. ¿Dónde te tocó? No preguntan dónde te tocó. ¿Cómo te tocó? ¿De qué manera? ¿Qué sentiste? No se indaga. Vos imaginate que en Europa, ¿tá?, un psicólogo que haga una pregunta inducida, le sacan el título. Y acá la están aplicando administrativos. Es muy irregular el cómo se está tomando la cámara Gesell. Lo que la justicia a veces reconoce es lo siguiente. Desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista científico, debiéramos poder afrontar estos juicios de una manera más solvente. Y no podemos. Pero mientras no podamos, tendremos que hacerlo con lo que tenemos. La mayoría de los padres se callan la boca, no dicen nada o abandonan. Hay otros que la peleamos, en el buen sentido, ¿no? O sea, que no nos damos por vencidos y vamos hasta lo último por nuestros hijos. Otros no lo soportan porque no pudieron más, o emocionalmente o económicamente. Porque yo lo que gasté es impresionante en abogados, y en defensores, y en pericias. Y eso no todo el mundo puede hacerlo. Yo tuve la suerte de hacerlo. Y tuve la suerte de tener una familia que me contuvo. Es un tema de dinero y de tiempo, cosa que naturalmente la mayor parte de los padres no lo tenemos. Esto muchas veces termina, en la mayor parte de los casos, en el que los padres desisten, o bien habiendo empezado, o bien ni siquiera habiendo empezado nada judicial para defenderse, y lo que hacen es simplemente decir que me venga a buscar mi hijo cuando sea grande, porque no hay forma de poder doblegar todo este aparataje siniestro y corrupto del Poder Judicial. Pero además del tiempo y del dinero, una denuncia falsa por violencia de género afecta a toda la familia. Tengo otra nieta que tiene la misma edad con ella. Se llevan 18 días y se criaron las dos en mi casa como gemelas, porque 18 días prácticamente no es diferencia. Y pienso que la otra que no vemos extraña mucho, porque la que sí vemos y que estamos en continuo contacto con ella, no entiende porque son 6 años, pero sufre montones. Es de alguna forma cortarle la identidad a las personas. Porque yo puedo entender que la pareja se pelee, pero la familia sigue siendo la familia. Entonces, la bronca que puede haber entre los adultos, ya extendérsela a abuelos, tíos, primos, muchas veces, les prohíben llevarlos a los cumpleaños de los primitos de la misma edad. Entonces vos decís, es necesario. Se corta todo el vínculo e incluso, y siempre nosotros recomendamos que los abuelos hagan un proceso de visitas para que los abuelos los puedan ver, porque está bien, quizás el padre puede o no ser un abusador, es algo que se dilucidará con el correr del tiempo, pero eso no quiere decir que los abuelos no puedan tener un vínculo con ese niño. Y sin embargo, en muchos casos tampoco sucede. Vive nombrando a su prima, y cuando venga mi prima vamos a hacer, y cuando venga mi prima vamos a ir. Está destrozada la niña también, porque ella pregunta, ¿y alguna vez cuándo va a venir mi prima? ¿Quién sabe cuándo va a venir mi prima? Entonces decimos, no te preocupes, falta poco. Pero siempre me dicen que falta poco, abuela. Pasé muy mal, hablé con el director de la escuela, me permitía entrar al recreo, ella me denunció por eso. Yo lo veía, le llevaba figuritas, me iba llorando para el trabajo. Es una etapa dura, fea. No tener contacto con tus hijos daña el alma, hace mucho daño, emocional, psicológico. Perdón que me emociono, pero recuerdo esos momentos y lo siento mucho. Sé que la gente que me está mirando lo va a entender. No hay como tener un hijo muerto en vida. Es lo peor que puede pasarle a un ser humano, a una buena persona que quiere a sus hijos y que está dispuesto a dar todo por ellos. Uno quiere ser papá y a veces en los juzgados no lo dejan. Gracias a eso es que lo hemos podido ver, a mi hijo, en míseras horas, algo así como 3 horas cada 15 días, 3 horas por mes. A veces han pasado mes y medio que no lo hemos visto porque le cancela y le cambia constantemente las visitas a mi madre. En realidad esto es muy perverso porque los niños quedan atrapados
en un círculo de perversión tal que le genera un daño para el resto de la vida. Con mucho dolor, porque esta casa está vacía, porque no la podemos abrazar, porque el consuelo que tenemos con abrazar a los otros 2 nietos que vemos no alcanza. El abuelo hizo una crisis depresiva y está en tratamiento psiquiátrico. Muchos abuelos, Patricia, han muerto sin ver a sus nietos. Y es como que te arrancan un pedacito de corazón. Es terrible lo que estamos viendo, es muy peligroso, institucionalmente grave lo que está ocurriendo con la justicia en nuestro país. Y si les pareció fuerte lo que vieron hasta ahora, ni les digo lo que van a ver en la segunda parte del informe. Patricia Martín, buenas noches, gracias por esta investigación que te llevó mucho tiempo, ¿no? Buenas noches, sí, hace meses que estamos trabajando en el tema, por más de que venimos recibiendo este tipo de denuncias desde hace más o menos 2 años, ¿no? Sí, claro. Cuando se empezaron a sentir las consecuencias de, como lo explicabas en el informe, esa ley votada en el 2017, la Ley de Violencia de Género, ya vamos a profundizar en esto. Pero claro, después es verdad que hay como una cierta política que viene de arriba también, ¿no? Tenemos que hablar de la Fiscalía de Corte, ¿no? Y donde muchos de los magistrados que tienen que resolver estos temas tienen la camiseta del feminismo puesta. Entonces está bien si querés tener una ONG y luchar por eso, pero no a la hora de impartir justicia. Y por eso no es caprichoso el título del informe, culpable por ser hombre. Porque como le vamos a explicar después, y ahí lo veían, basta con la sola denuncia de una mujer contra un hombre para que se opere una cantidad de mecanismos y el hombre automáticamente tiene que dejar su casa. O sea, la casa donde estás viviendo ahora, si tu mujer va a la comisaría en la tanda y te radica una denuncia, a las horas te sacan de ahí, te tenés que ir, no podés volver y no podés volver a ver a tus hijos. En principio, por 72 horas, que es el plazo que marca la ley para fijar una audiencia. Esas 72 horas, seguro que se traducen en meses, si no años, sin poder ver a tu casa, sin poder ver a tus hijos, sin que tus hijos te vean a vos, aun cuando puedes ser inocente. Y la mujer quizás inventó la denuncia, o quizás no la inventó, pero sintió que estaba siendo violentada. Porque violencia, entendámoslo, es violencia física, pero también según la ley, y está muy bien, es violencia psicológica, es violencia económica, violencia sexual incluso. Entonces puede entrar dentro de todo eso. La ley indica que te tenés que ir de tu casa. Y acá hay gente que me está escribiendo desde la cárcel incluso, ¿no? Clamando por su inocencia. Vamos a hacer un corte, después volvemos con esto. Y algo muy importante, con quien estuviste hablando hace unas horas nada más, ¿no? Sí, ahora vamos a ver en el próximo bloque, hablábamos de feminismos radicales, ¿no? Porque yo me considero feminista, hago este informe y me considero feminista. Sí, pero es algo radical. Y a quienes veíamos son todos abogados defensores que son pagos, ¿verdad? Que trabajan de forma privada. Pero hablemos con la Defensoría Pública, que trabaja para el Poder Judicial. Y justamente esos defensores son los que tienen la mayoría de los casos y a la gente más vulnerable. La gente de los extractos que no puede acceder ni a un abogado ni a pagar pericias. Y vamos a ver también lo que ellos están denunciando desde diciembre del año pasado. O sea, los defensores de oficio. De oficio. Esos abogados que el Estado le pone a la persona le pone a que la no tiene para pagar un abogado. Le pone al victimario y le pone a los niños que quedan en el medio. Y con un dato más que preocupante, tira el título nada más. ¿Qué pasa con los defensores de oficio? No alcanza a los defensores. Hay niños que al día de hoy no tienen defensores de oficio y eso atrasa las audiencias. Y hay hombres que han pasado todo el proceso del juicio en especializado de familia, no en lo penal, en especialidad de familia, sin un abogado al lado. O sea, con la fiscal que tiene todo, perdón, no hay fiscales allí, con la jueza y con todo el aparato, y ellos sin ningún defensor, solos. Por eso digo, si les pareció fuerte lo que vieron ahora, quédense después de la tanda. Aparte de por primera vez contar con audios de audiencias judiciales, ustedes saben que las audiencias judiciales ahora se graban. Antes estaba, ¿no?, el que tomaba, ¿no?, la máquina, ¿no? Me están hablando por la cucaracha. Ahora se graba todo. Bueno, en algún momento se olvidaron de parar la grabación y las palabras de la fiscal quedaron registradas. Va a ser escandaloso cuando ustedes las escuchen dentro de unos minutos. Antes de entrar en la segunda parte del informe, donde ya les adelanto que hay casos increíbles. Hay uno muy sonado, seguramente en las redes sociales hayan escuchado hablar del caso Mastandrea, de audios de fiscales también en audiencias que vamos a estar compartiendo con ustedes. Expliquemos algunas básicas en lo que tiene que ver con la ley de violencia de género. Decíamos que es una ley votada en el año 2017, es una ley relativamente nueva, ¿no, Patricia? Sí, como vimos recién en
en el informe, los hombres y los abogados defensores hablan de que no se cumplen las garantías del debido proceso. Y empecemos por el principio. Cuando una mujer realiza una denuncia de violencia doméstica, ¿sí?, ya sea violencia física, psicológica contra ella o contra el hijo, o sea un tercero, está bien, hay que tomar las medidas inmediatas, sacar al hombre de la casa, ver si esa situación ocurrió o no, es justamente las garantías que después tiene que tener la Fiscalía cuando hace la investigación para ver si esa denuncia es falsa o no. En el momento lo que se intenta es, sabemos que los femicidios van en aumento, obvio, que en este programa hemos hecho muchas veces informes sobre abuso sexual infantil, sabemos lo que es, y también la violencia doméstica. Y eso justamente es algo para frenar y tratar, todos queremos erradicar la violencia. Sí, esto es que muchas veces se escucharon, perdón, es un término técnico de las medidas cautelares. Medidas cautelares es eso, ¿no? Para proteger a los más vulnerables, a la mujer, a los niños. Entonces, cuando la mujer denuncia, nada más basta con la sola denuncia para que se separe al hombre, ¿no? Porque puede ser un potencial agresor, ¿no? Claro, y justamente la Fiscalía tiene que ver si esa denuncia es verdad o no, pero el Poder Judicial tiene que celebrar la audiencia en 72 horas. Eso es lo que dice la ley, que es lo que le daría la garantía a ese hombre que lo sacaron enseguida, ¿no? Y eso es lo que no se cumple, ¿no? Bueno, según dicen los especialistas, ¿no? Fíjense, la ley del 19.580, es esta ley de la que hablamos, ley de violencia hacia las mujeres basada en género, artículo 61, dice, una vez recibida la denuncia, el tribunal deberá adoptar las medidas de protección urgentes para cuya determinación deberá considerar las características de los hechos que se denuncian y en particular su gravedad y periodicidad, así como los antecedentes que pudieran corresponder. Luego dice, celebrar audiencia dentro de las 72 horas. Esto es lo que no se cumple. La que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad. Previo a la celebración de la audiencia, el equipo técnico de juzgado elevará un informe de evaluación de riesgo. Bueno, justamente, dos cosas. La mayoría de las veces las 72 horas no se cumplen. ¿Por qué? Por falta de personal, porque no da el tiempo. Y ese informe tan importante que deberían de tener en la audiencia, donde bueno, se evalúe el riesgo, tampoco dan abasto y en 72 horas ese informe no está pronto. No está pronto 72 horas, pero uno dirá, bueno, a ver, no me hacen la audiencia 72 horas, ¿qué la hacen? ¿A los 5 días hacen la audiencia? No, pueden pasar meses, pasan meses hoy, porque las fiscalías dicen que están atiborradas de denuncias, entonces no dan abasto. Bien, y bueno, justamente estos hombres, además de que dicen que no se los escucha, de que se los maltratan, muchas veces son expuestos a cómo el magistrado interpreta la ley. Porque, ¿qué pasa? La ley tiene algunas cosas que para mí tienen buenas intenciones, claro, pero quedan abiertas. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos este artículo, ¿no? El 46, la valoración de la prueba. ¿Y qué es lo que dice la ley? Piensen ustedes en una víctima, por ejemplo, mujer, ¿no? Entonces dice, el silencio, la falta de resistencia. Cuando te quieren violar, quieren abusar de vos y vos no te resistís o no decís nada. O la historia sexual previa o posterior de la víctima. Esta era una ligerita. No, no importa, ¿no? No deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. El silencio, la falta de resistencia, no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. Claro, en este caso yo creo que los legisladores tienen esa buena intención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, una víctima de una violación o de un abuso puede quedar en shock, puede tener miedo y obviamente no resistirse por el miedo a que la agresión sea peor. O quedó paralizada. ¿Sí? Sí, pasa a veces. Claro. ¿Sí? Y ahora, sabemos que cuando una mujer dice que no, es no. Pero muchas veces acá queda abierto que el consentimiento no se puede tomar el silencio como consentimiento. Muchas veces uno está a fin de tener una relación, ¿sí? O en el medio de una relación sexual, yo no voy diciendo que sí a todo. Claro. Porque a veces hay, uno se tiene que ver lo no verbal también. Claro. Si un hombre se me acerca y me da un beso y yo no me corro, no le digo que no y sigo el juego, no estoy hablando, pero el consentimiento lo estoy dando por mis gestos o por cómo actúo. Entonces me parece que muchas veces esa interpretación queda según el magistrado lo que quiera interpretar. Bien, esto es importante porque aquí, como decimos, se conjugan varias cosas. Por un lado, la legislación que hay que modificar, pero por otro lado también cómo se interpreta, cómo se aplica por parte de los magistrados en cuestión. Sigamos. Bueno, justamente otra cosa que nos decían los abogados consultados es que el Poder Judicial no es una herramienta social. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos, o sea, lo que tiene que hacer el Poder Judicial es, cuando alguien comete un delito, penarlo y investigar esto si pasó.
Pero cuando se llega a la justicia, el delito o el supuesto abuso ya se cometió. Entonces, si nosotros queremos frenar la violencia doméstica y hacia la mujer, tenemos que tomar políticas antes de que llegue a la justicia para que esto no pase. Claro. O sea, no porque, por ejemplo, yo hoy me ponía a pensar, una persona que va a cometer un femicidio, con todo el odio, con toda la hazaña que tiene, se va a poner a pensar, yo voy a estar en vez de 5 años, 10 años preso en la... No, la persona que es violenta no lo piensa, no piensa las consecuencias. Y entonces la justicia está para eso, para impartir justicia, no para leccionar o para pasar un mensaje. Porque el mensaje que está pasando justamente es de la falta de garantías. Es que si te denuncian y entonces vas preso. ¿Por qué? Porque hay que condenar la violencia. Hay que condenar la violencia, por supuesto, pero el tema es que antes hay que probar la violencia para ver si se condena o no. Y hay un proyecto de ley que en estos momentos está en el tapete, que tiene vinculación con esto, y es el de tenencia compartida. Seguramente saben a qué se refiere esto. Básicamente que si una pareja se separa y no se ponen de acuerdo en relación a la tenencia de los hijos, bueno, ahí que intervenga un juez. Hasta ahí no innova este proyecto de ley en la materia, porque con la legislación vigente es un juez el que decide, ¿no?, cuando entre el padre y la madre no se ponen de acuerdo. Pero fíjese lo que agrega el proyecto de ley. Deberá dictar las medidas necesarias para que se cumpla la corresponsabilidad. O sea, padre y madre son corresponsables, igualmente corresponsables, y para garantizar los derechos y deberes de ambos padres en la crianza. Esto es un proyecto de ley elaborado por la senadora nacionalista Carmen Aciaín. Entonces pone en pie de igualdad al hombre, a la mujer, al padre y a la madre en derechos y en deberes. El juez tomará la decisión caso a caso a ver qué se hace. Y algo fundamental, el interés superior del niño. Escuchar al niño a ver qué quiere. Eso está escrito negro sobre blanco en este proyecto de ley. Como requisito fundamental y para dictar sentencia se fija un plazo máximo de 120 días, lo cual también es un avance en esta materia. Bueno, porque hoy ocurre que esto se dilata, se dilata, se dilata y no se toma una decisión. Bueno, ahora este proyecto de ley de tenencia compartida fija 120 días como máximo. Bueno, este es un proyecto de ley que ha dividido aguas porque la oposición está en contra del proyecto, como también algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan justamente con niños, niñas y adolescentes. Es más, la coalición mismo en este momento se puso de acuerdo para votar el proyecto, pero anteriormente habían tenido algunas diferencias. Pero este tema del que estamos abordando hoy, de las denuncias de violencia, por ejemplo, de una madre contra el padre, ha generado cierta convulsión en relación a lo que dice este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque justamente la problemática que sea el artículo que estarían en desacuerdo es que cuando una persona es denunciada por violencia doméstica, enseguida se le ponen medidas cautelares, como decíamos, y eso incluye la prohibición de ver a sus hijos. Entonces, lo que dicen es, bueno, pero va a poder ver a alguien que es violento o va a poder ver a alguien que supuestamente sería violento porque todavía no tiene una sentencia. Bueno, justamente, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley de tenencia compartida? Dice que el juez evaluará el régimen de tenencia y su ejercicio y únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente. O sea, mucho más exigente a la hora de cortar el vínculo entre el padre y el hijo. Porque se entiende, y esto está en declaraciones internacionales, el interés superior del niño. Muchas veces uno se pone en el lugar del padre, que son los que nos escriben los mensajes, y el padre está desesperado por no ver al hijo, pero el hijo no ve a su padre, y muchas veces estamos hablando de hijos muy chicos y de padres que están denunciados y que no por ser denunciados equivale a que sean culpables. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, el proyecto de ley de tenencia compartida estipula que sí pueden verse padre e hijo aun cuando esté denunciado por violencia, y será un juez el que decidirá. Agrega que en caso de haber visitas deberán respetarse aunque haya una denuncia, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño. Incluso si es necesario, por supuesto, no puede estipularse que se haga en la presencia de otra persona para que le determinadas garantías a ese niño. Lugares públicos. O en lugares públicos. Son todas, digamos que, alternativas que maneja este proyecto de ley. Sí, y bueno, pasamos un poco a la historia de esta abuela que veíamos en el tape, ¿no? Porque es un drama, sí, es un drama que afecta a toda la familia. Porque sí, el hijo está denunciado, pero ella como abuela y contaba a las primas que no se pueden ver, es tremendo. Bueno, este caso, ¿en qué estaba? Ella inició un juicio por visitas que está desde el año pasado, hace un año y medio que no la ve y desde el año pasado está con este juicio. Lo último que hace muy poco tuvo la entrevista en INAU
ella y el abuelo, y lo que queda ahora es que le hagan la evaluación a la niña para ver si efectivamente es bueno que la niña no corte el vínculo con los abuelos paternos, pero eso todavía no se sabe. Puede demorar 2 o 3 meses más. Un caso como tantos que habla del drama que están viviendo tantas familias. Vamos con la segunda parte del informe con audios comprometedores en relación a algunos fiscales. Esto es culpable por ser hombre, porque todo se sabe. Decenas de hombres denunciados por violencia de género que se comunicaron con Santo y Seña acusan a la Fiscalía de cometer errores en las investigaciones debido a sesgos a favor de la mujer. Pero también los profesionales entrevistados perciben que hay fanatismos feministas en ciertos fiscales y que los fallos son apoyados por la Fiscalía de Corte. Hoy se premia a las fiscalías que tienen más cantidad de formalizaciones y se festeja a través de las redes sociales como si fuera realmente un Peñarol nacional el hecho de fiscales contra defensores. Y acá entiendo que todo lo que estamos haciendo es tratar de que se cumpla con las garantías del debido proceso y que en lo personal entiendo que ningún inocente tiene que estar privado de libertad, pero que ningún culpable tampoco quede libre. La función del Ministerio Público es obtener el éxito de la investigación. No dice que es la búsqueda de la verdad. Todo el principio filosófico que sustentaba el trabajo del fiscal, el juez, en la averiguación y castigo de los delitos, se borró del mapa. Se borró del mapa. El concepto sano de ganar o perder es cumplir la ley y darle justicia a todos. El concepto no sano de ganar es el estadístico. El mostrar una estadística para decir, la Fiscalía llevó adelante X cantidad de juicios, de los cuales ganó un 89%, un 93%. Eficacia, no garantía, no justicia, eficacia. Para esta Fiscalía, y hablo del órgano, no de personas, para esta Fiscalía el éxito son los números. Y a las pruebas me remito. Cuando la Fiscalía quiere decir que está funcionando todo bien, dice 14.000 presos. ¿Tú te crees que el éxito de un país se puede medir en cantidad de presos y que un órgano que tiene que ser para todos, tiene que ser para imputar y para sobreseer y para archivar, se represente en una persona que dice que la Fiscalía es para la víctima? El éxito de la investigación, tal como lo concibe la Fiscalía General de la Nación desde que nació, con el anterior jerarca, no es el de la justicia. Incluso el jerarca anterior ha dicho, nosotros no damos garantías, que las garantías las dé el Poder Judicial, a sabiendas de que el Poder Judicial tampoco puede dar garantías desde un proceso estructurado para que, en algunos casos, para que el denunciado siempre pierda. Para que el denunciado siempre pierda. Por lo tanto, el sesgo de nuestra Fiscalía es imputar, 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 imputar. Ese es el éxito, entonces, lo que quiere decir que no juegan los valores filosóficos, antropológicos y, ¿para qué la Constitución? Que dice que lo que se tiene que hacer cuando se imputa a una persona es cuando se comprueba que violó la ley. Porque ellos tienen sensibilidad jurídica también, pero ellos están también presionados. ¿Por qué? Por la cúpula que les exige éxito en las investigaciones, lo que significa en realidad éxito en los juicios, porque después los éxitos en los juicios son exhibidos como prenda electoral. Los éxitos en los juicios son exhibidos como prenda electoral. Y estas injusticias tienen como base a la Ley de Violencia de Género votada en 2017 por legisladores de todos los partidos. La Ley de Género, 19.580, establece que los equipos multidisciplinarios de la salud, del ámbito de la salud pública y privada, del ámbito de la educación pública y privada, de las ONG, etcétera, estarán conformados por personas sensibilizadas en el problema de abuso de género y abuso sexual. Estas personas terminan teniendo un sesgo de que lo que dice la víctima o lo que dice la denuncia
siempre se cree y nunca se descree, porque descreerlo o ponerlo bajo la lupa de la duda científica es revictimizar. A ver, yo entiendo, y a mí me pasa cuando trabajo con víctimas, que realmente cuando vos ves una víctima real, te rasga el corazón ver el sufrimiento, ver la violencia, escuchar el relato de cómo fue abusada, pero eso no quiere decir que todas las denuncias realmente sean ciertas. Y tampoco quiere decir que así estés hablando de un abusador, de un posible abusador, merezca un destrato, porque en el juicio se va a determinar su culpabilidad, en un juicio con todas las garantías. Entonces, desde el momento que vos tenés un sesgo, tu juicio de realidad está dañado, está afectado. ¿Y eso tú lo viste en fiscales? Claro. Con peritos que si uno les entra muchas veces hasta las redes sociales se da cuenta que son militantes, ya predispuestos a que el hombre siempre es el culpable. Y eso no es así. Hay hombres malos, hay mujeres malas. De la denuncia que la ex esposa le hizo a este hombre por un supuesto abuso sexual de su hijo de 10 meses y por violencia psicológica hacia ella, fue derivado al Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial para allí tener visitas vigiladas con su hijo y ser evaluado por los técnicos. El informe que finalmente presentan es absolutamente de diagnóstico psicológico, donde pretenden diagnosticar mi personalidad, mi psiquis, y la de mi ex esposa. Hice consultas formales, amparado por el acceso a la información pública, a la directora del DAS, y me confirma que las peritos, asistentes sociales, no son psicólogas. No son psicólogas. Según este hombre, las asistentes sociales le hicieron una entrevista de apenas 30 minutos donde terminaron atribuyéndole más de 10 rasgos psicológicos de su personalidad. Pero además justificaron el hecho de que la mujer le hubiera permitido ver a su hijo a pesar de haberlo denunciado por abuso. Ellas lo que dicen principalmente es, básicamente, que ella me lo dejó ver en mi casa, a pesar de sus denuncias de abuso sexual, porque todavía no está lo suficientemente empoderada. Textualmente dicen, aún no elaboró las medidas protectivas y que está en proceso incipiente de hacerlos, porque dicen, ella tiene un relato y una conducta totalmente contradictoria, pero lo que ocurre es que aún no logró establecer las medidas de cómo proteger a su hijo. Pero el hecho es que la entrevista de 30 minutos que tuvieron fue un año después de los hechos. O sea que la asistente social dice que un año después ella aún está en proceso de elaboración de medidas protectivas, que es como que todavía no se dio cuenta, digamos, cómo tiene que actuar. No les importa lo que vos puedas querer entregar como prueba, no les importa la palabra del hombre. Investigué los perfiles de redes sociales de las peritos. Son feministas radicales. Por ejemplo, en el perfil de una, permitámonos enojarnos, estar furiosas, que nos inunde la ira, el miedo de las compas por el abuso de poder. Ojalá salga el fuego. Somos todes. Quemar juntes, libres, enójate, hermana. Esto dice en los perfiles de las asistentes sociales no psicólogas feministas radicales. Está todo permeado con esa idea de que los niños no mienten, de que la mujer tiene que tener esa categoría de darle más chance porque hay como una deuda histórica con tema de machismo. Entonces sí, tú lo ves, lo percibís y muchas veces lo decís y te dicen, no, eso no es así, lo que pasa es que usted... No, eso existe y lo ves. Yo todo esto lo presenté en el juzgado, presenté las capturas del Facebook, presenté las pruebas que no son psicólogas y presenté lo de los 30 minutos de la pericia y la jueza no hace absolutamente nada. Es más, la jueza me increpó a mí, me dice, ¿a usted le parece bien estar mirando el Facebook de las peritos? Y yo le digo, por supuesto, claro, sí es público. Pero aparte, lo más importante de todo es que esto prueba algo que usted debería vigilar, no yo. No podemos decir que todas las fiscalías de delitos sexuales funcionan con un sesgo o con un velo en donde el hombre ya es culpable por ser hombre, pero que las hay. Lo que ocurre es que en la defensa del caso, tanto la fiscalía como la defensa se aferran y se vuelven enfáticas. Entonces, entre el ardor procesal y la ideología, hay un trecho muy largo también. Que la fiscalía, saliéndose de consideraciones jurídicas, toma consideraciones culturales, sociales, y llega a una conmixtión, digamos, de lo jurídico con lo moral. Lo cual, desde el siglo XIX, la evolución de las ciencias jurídicas ha logrado separar el derecho de la moral.
Yo impugné el informe. Lo impugné las 2 veces, presentando las pruebas de que no son psicólogas, presentando que son feministas radicales, presentando las mentiras, presentando la duración científicamente indefendible de 30 minutos para diagnosticar todas estas áreas que comenté. La abogada de mi hijo no hizo absolutamente nada. La jueza lo ignoró, la impugnación mía la ignoró. De cualquier manera, uno espera que en la última instancia de decisión, que es la del juez, haya un acomodamiento de las pretensiones. ¿Y eso sucede? No sucede, porque a los jueces les han dado un juicio estructurado, preestructurado, donde, por ejemplo, estos equipos multidisciplinarios que solo miran en una dirección del problema, después desfilan por los juzgados como haciendo prueba de cargo. Y esa prueba tiene que ser tomada como prueba imparcial, cuando no lo es. En este contexto, no es raro que las fiscalías de delitos sexuales tiendan a creer el relato de las denunciantes a las que de inmediato se trata como víctimas. Y me parece que las fiscalías en eso a veces hacen un poco de agua. Mantienen la única hipótesis, que es la palabra de la denunciante, y se niegan a ver, cuando se le ponen enfrente a los ojos con pruebas, otras hipótesis que pueden seguramente cambiar la historia o cambiar esa verdad que ellos creen que es la única. La valoración de la prueba de la defensa es entre nula y escandalosa. ¿Usted cree que cuando una persona está denunciada por hurto, por rapiña, incluso hasta por un homicidio, tiene más chances de defenderse ante la justicia que cuando está denunciada por un delito de abuso sexual? Tiene más chances de defenderse. No se le niegan pericias. Por ejemplo, el artículo 46, parágrafo 2 de la ley 19.580, dice que no valen las pruebas técnicas en contra de lo que dice la víctima. Eso quiere decir, según la interpretación de algunos jueces, que la pericia o la metapericia de una defensa en un juicio por abuso sexual no puede agregarse, no puede tenerse como válida, no puede aceptarse en el juicio. Lo cual significa, en definitiva, decirle a la persona, señor, si usted está denunciado por abuso sexual, usted está condenado por abuso sexual. Si usted está denunciado por abuso sexual, usted está condenado por abuso sexual. Después pasa, como ha pasado en casos de excesiva notoriedad pública, que terminan siendo sobreseídos porque se sabía que si iban a juicio lo iban a perder. Y así te lo dicen. No, yo no voy a juicio porque sé que lo voy a perder. Y bueno, pero esta persona estuvo formalizada 2 años, estuvo con medidas, estuvo con suspensión de la patria potestad, estuvo viviendo un calvario, cuando desde el principio se te dijo que no estaban esas pruebas, porque no iba a haber ninguna prueba más que esto que tuviste. Lo tuviste desde el principio. Pasamos 2 años discutiendo el tema y sin embargo esperás a que se te venza el plazo para acusar, para sobreseer, solo porque querés llegar a tener la mayor cantidad de acusados posibles. Cuando ves que lo vas a perder, decidís sobreseer. Es que aunque a algunos no les guste escucharlo, las mujeres pueden mentir al denunciar a sus parejas. Y este hombre lo sufrió varias veces. En una visita de mi madre, llama a la emergencia móvil y dice que mi hijo tiene un hematoma. El hematoma lo reporta 2 días después de la visita de mi madre, porque yo, por cierto, no venía a ninguna casa mía porque yo no lo podía ver, ella no lo dejaba ver, y la única que lo veía era mi madre. Le miente al médico diciendo de que el hematoma fue ayer. Cuando va al juzgado, falsifica la fecha y dice que fue que la fecha que lo reportó era el mismo día de la visita de mi madre. O sea que vuelve a mentir. Todo eso yo lo presento, las pruebas de la mentira en el juzgado. No pasa absolutamente nada, la jueza no hace absolutamente nada. Luego, con muchas insistencias, tiempo después, me permite ver a mi hijo en el jardín de su casa en el frente. Yo, sabiendo de la situación, siempre, naturalmente, jamás fui solo, y mis testigos me filmaban con mi hijo la media hora que me dejaba estar con mi hijo de día, en la vía pública. Va al juzgado y dice que yo en esas visitas le daba besos en la boca a mi hijo. Presenté los videos, presenté los testigos, 5 personas que me acompañaron a cada visita, jamás fui solo. La jueza no hace absolutamente nada. Pedí que lo pasaran a la Fiscalía Penal, no hace absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando se comprueba que una denuncia no solamente es falsa, sino que se hizo adrede? Que en caso de que se entienda que la denuncia fue realizada con mala intención, que es una denuncia falsa, que podría haber simulación de delito, de todos modos no se puede iniciar ninguna acción contra la mujer que hizo esa denuncia. Es muy difícil la simulación de delito. Quizás si tú hicieras una pericia para probar simulación, se podría llegar a la verdad.
pero esa provincia no se hace, entonces queda por eso. Es una triste realidad, pero pasa. Esto llevó también a que muchas mujeres que efectivamente realizaron denuncias a sabiendas de su falsedad no tengan consecuencias jurídicas. Y los abogados a veces luchamos y nos damos la cabeza contra la pared, pero las consecuencias jurídicas no aparecen. Le hice una denuncia penal a mi exesposa por simulación de delito, calumnia, desacato, falsificación ideológica y otros cargos. Como están las cosas, terminaría en un archivo esa denuncia. Recuerdo ahora a Echeburúa, es uno de los popes de psicología forense español, que señala que está alrededor de un 10% de las denuncias falsas, distorsionadas, magnificadas, implantadas, pero que sube a un 35% cuando hay separaciones muy conflictivas. Cuando un hombre es acusado falsamente, es como cualquier persona que le acusan de algo que no cometió. Pasa por todos los estadios. Primero el shock, después la tristeza, y después el enojo. Una denuncia de abuso sexual no es solamente la obstrucción del vínculo, es también la etiqueta, la difamación social, el perder el trabajo. Tuve un caso muy triste, un señor que fue denunciado por su pareja. Fuimos a la audiencia, estuvimos una punta de horas esperando. Cuando entró el señor y fue a hablar, la jueza le dijo: usted cállese porque usted no sé qué. Salió con las medidas, la prohibición de ver a su hijita, y 48 horas después me llama la abogada la señora y me avisa que mi cliente se colgó. Nunca más me volvió a ese caso. Y fue una situación que era claramente falsa. Pero no solo los denunciados sienten que no se los escucha o se los destrata, también sus abogados defensores. Es destratado profesionalmente, es destratada la profesión, hacen trampas, esconden pruebas, pasó en el caso Océano. La fiscalía, si hace una prueba que no le sirve, no te la da, la esconde o no te avisa. Y yo creo que tiene el deber de usarla, porque la fiscalía tiene un compromiso ético por su estatus de, ahora bajo a la persona de funcionario público, que no está solo para imputar, también está para no imputar. Y eso no está pasando. No solo no está pasando, sino que aún teniendo pruebas para no imputar, siguen para adelante. ¿Y eso no es grave a nivel...? Sí, es grave, pero bueno, es grave. También es grave que el Poder Judicial se la lleve, ¿no? A mí me ha pasado todo lo que te estoy diciendo. Estoy hablando objetivamente de cosas que pasan. Un caso sonado es el de Adrián Mastandrea, que en septiembre de 2019 fue procesado por un delito de rapiña y otro de violación luego de que una vecina lo denunciara. Hace casi 3 años que se encuentra en prisión preventiva, pero su padre asegura que hubo serias irregularidades en la investigación. Mi hijo tuvo un encuentro amoroso con una mujer 20 años mayor que él, 20 recién cumplidos. Ella 38, y resulta que después sale denunciando a mi hijo de abuso sexual. Bueno, mi hijo fue formalizado el 5 de septiembre enseguida. A los 10 días se contacta a mi abogado conmigo de que la gente quería $20.000 para arreglar la denuncia. Si la familia llega a tener el dinero, me avisa, y bueno, quedamos en que él me avisaba y que estábamos en contacto. Pero Mastandrea no aceptó el pedido de dinero y lo denunció enseguida en la fiscalía. La fiscal Lovesio cita a todas las personas a declarar. Bueno, ahí se toman las 5 audiencias. Incluso la fiscal dice en audios que la denunciante mintió en todo. Es que las audiencias en fiscalía son grabadas y en una de ellas, luego de que la supuesta víctima declarara, la fiscal Silvia Lovesio olvidó apagar el grabador y quedó registrado lo siguiente. Es todo mentira, es todo mentira, todo mentira, la conocía, dijo que nunca los había visto. Si no, un municipio que no es, yo me quería morir, yo tampoco. Yo no tenía agua, es más, se me empezó a la barriga, me quedé haciendo pichí. Pero además, cuando la fiscal Lovesio tomó conocimiento del pedido de dinero por detrás de la fiscalía, decidió renunciar al caso.
pide al fiscal de corte Jorge Díaz que ponga otro fiscal y que se investigue los hechos de corrupción, extorsión, lo dice clarito, y en negritas pone que se vea que hay un inocente privado de libertad por un hecho que no cometió. Esa carta tan importante desapareció. Y toma el caso la fiscal Mariana Alfaro. La investigación sigue como que lo del Ovesio no hubiese existido. Entonces ahí se perdieron 5 audiencias, 5 audires, se perdió la carta del Ovesio, se perdió un informe de la unidad de víctimas de la Fiscalía, se perdió un pendrive que yo entregué a la Fiscalía de Fragancia, donde pasó la extorsión de tercer turno. ¿Vos cómo sabés que desaparecieron? Porque tuvimos una audiencia con la jueza Blanca Riero, le pregunta al fiscal William Rosa y a la Silvia Pérez de Fragancia Tercero, las audiencias están, existen, y ellos confirman, no están en ningún lado, no están. O Alfaro hizo desaparecer todo, o lo Ovesio no se lo pasó. O Alfaro hizo desaparecer todo, o lo Ovesio no se lo pasó. Pero como si esto fuera poco, la fiscal Lovesio cruzó todos los límites en una audiencia con la novia de Adrián Mastandrea. Y en un momento la fiscal Lovesio le dice a mi nuera que ella la ayudaba para abortar, porque iba a tener un hijo de un violador. Yo después de declarar, la doctora me dijo que si yo estaba consciente del embarazo, yo le dije que sí, y ella me dijo que si yo pensaba tener un hijo de un violador. A lo que yo me puse a llorar, me sacan y me llevan a un cuarto que había una psicóloga, y ahí la psicóloga me empezó a decir que si yo quería, ella me podía ayudar para que yo abortara. Yo le dije que no, que yo no iba a abortar porque yo creía en la inocencia de él y que él es inocente. Fue una infidelidad, no fue una violación. Otra seria irregularidad de este caso fue que la testigo de la supuesta violación terminó declarando lo que la fiscal Lovesio le había aconsejado. Es una señora que vive en la esquina de casa, a la vuelta, ahí. Yo lo que sé que cuando va al juicio, termina denunciando ante el juez Marcelo Malvar que Lovesio le había obligado a mentir, que le obligaron a decir que mi hijo estaba armado, y es mentira, que vio cosas que no vio, que la fiscal Mariana Alfaro la hostigó, la llamaba a cualquier hora. Yo tengo dudas de lo que pasó hoy en día. Yo soy fiscalía y investigo que tenía dudas de ciertas cosas y ciertas otras, entre la fiscal y su secretario, que me decían, no podés dudar porque vos lo viste. Y en ese momento yo decía, bueno, yo no puedo dejar a un violador libre. Sí, pero yo no vi el momento de la violación, yo no puedo decir que la violaron, porque yo no lo vi. Ella me convenció de que yo había sido la heroína que le había salvado la vida a la señora, cuando yo jamás vi a un muchacho portar un arma. Entonces yo hice todo el armado de la declaración, con lo que vi y con lo que la fiscal me dijo que había pasado. Y a pesar de todas las irregularidades en la investigación, Adrián Mastandrea sigue en prisión como desde hace casi 3 años. Claro, debe estar en preventiva, va a ser 3 años ya. El juicio fue el año pasado, en octubre, cuando ya llevaba más de 2 años en preventiva. La Fiscalía hoy tiene la obligación de pedir la prisión preventiva. Entonces, no tienen que demostrar que existe riesgo para la víctima ni para la frustración del proceso, y siempre la piden. Por lo cual hoy, el 8 del CONCAR, como un montón de cárceles más, sus módulos de preventivas están llenos de hombres que han sido denunciados y que pueden pasar 6, 7, 8, 9 meses a la espera de la acusación y de la resolución del juicio. Yo tengo miedo por mi vida, tengo miedo por mi integridad física, tengo miedo por mi integridad sexual, estoy pasando frío. Hágame un arreglo, que por lo menos quiero saber cuándo me voy de acá. Prefieren no seguir peleando su inocencia, sino que hacer un juicio abreviado para salir de esa... Sí, por ejemplo, hay personas que por ciertos delitos, cuando ingresan a prisión preventiva, van al peor lugar de reclusión de este país. ¿Cuál es mi punto de vista? Ningún lugar de reclusión debiera ser atentatorio contra la dignidad humana, no importa cuál sea la denuncia que tiene la persona en su contra. ¿Cómo está tu hijo hoy? Y mi hijo está con una depresión terrible. Es una lucha que hemos tenido
de hablarle, de tranquilizarlo, de darle esperanza. Le arruinó la vida. ¿Él conoció a su hijo dentro de la cárcel? Sí, tengo un nieto ya de 2 años, precioso. Frente a este preocupante panorama del sistema judicial, la pregunta imperiosa es ¿cómo se sale? Salida de esto hay porque esto es calamitoso. Pero ¿en manos de quién está la salida? No está en manos de los abogados, no está en manos de los fiscales, no está en manos de los jueces, ni de la Suprema Corte. Que todos pueden participar para llegar a una salida, sin duda, porque somos los que estamos en el lodo. Pero esto es responsabilidad de los legisladores. Todos los hombres de este país que se quejan de esto, sepan que los responsables son los legisladores. Son los que tienen, por la Constitución de la República, la responsabilidad de cambiar las leyes que funcionan mal o que han quedado fuera del contexto que pretendía abarcar o que se han deformado en la práctica. Así que yo apelo a la honestidad intelectual y al trabajo de los legisladores. Bueno, señores, por eso decíamos que este informe era tan grave y tan preocupante, ¿no? Estamos hablando de administrar justicia, estamos hablando de la diferencia entre que una persona quede libre o esté en prisión. Estamos hablando del vínculo familiar, como viene ahí, el drama de padres que no pueden ver a sus hijos, de abuelos que no pueden ver a sus nietos, ¿no? Y esto exige mayorías parlamentarias. Ya sea por el lado de la Fiscalía de Corte, que hoy tenemos un fiscal que es Juan Gómez, y si se quiere cambiar, se precisa una mayoría especial que hoy no tiene la coalición oficialista, o ya sea para modificar algunos artículos de la Ley de Violencia de Género que votaron legisladores de todos los partidos no hace tanto tiempo, en el 2017, y que si se quiere modificar precisa una mayoría también, no especial, pero mayoría al fin. Los legisladores son los que tienen la responsabilidad ahora si se quiere modificar esta realidad que estamos sufriendo. Vamos a referirnos a algunos de los casos que vimos acá, más allá de que ha habido otros muy sonados, ¿no? Y seguramente ustedes recuerdan algunos casos de magistrados, ¿no? Claramente militantes. Entonces, ¿cómo alguien le puede pedir imparcialidad a un juez o a una fiscal que flecha la cancha de determinada manera? Porque, como me lo dijo un juez hablando de una de las fiscales, está como poseída. Yo la conozco, no era así, está como obnubilada y ve un hombre y ve un culpable. Hagamos un raconto de algunos de estos casos. Bueno, sí, en realidad íbamos a comentarles sobre el TikTok que salió una de las juezas en febrero de este año. Tenemos el tape para que Siré, ¿verdad? Sí. Para que lo recuerden. Vean a esta jueza. El título Las hijas de los otros, porque la mía es una santa, llega. Uy, la violaron. Debe ser la culpa de ella. Pero existen otros títulos también, como por ejemplo, esa mina está histérica, debe estar menstruando. O, qué mal cogida está esa mina, por Dios. O, ¿qué se le va a hacer? Es varón. Bueno, lo único que espero es que algún día se terminen con los estereotipos machistas y se dejen de elaborar construcciones teóricas a partir de cimientos patriarcales. O sea, está muy bien lo que ella dice, si vos ponés, bueno, sí, una militante feminista contra los estereotipos patriarcales y la mar en coche. El tema es que estamos hablando de Ada Siré, que era jueza letrada especializada en violencia de género de Pando del sexto turno. Me llegaron muchos mensajes que hablaban de que le tocó esta jueza y de cómo terminó, obviamente, se imaginarán. Claro, lo que dice es una realidad, sus frases es una realidad. A las mujeres nos tildan de un montón de cosas. Lo que pasa es que en el lugar que ella ocupa, tal vez un TikTok diciendo estas cosas, creo que no estaría bueno. ¿Pero qué pasó con esta jueza? Ella pidió licencia médica y finalmente fue trasladada como jueza de familia, no de familia especializada, sino de familia que tiene divorcios, esas cosas. Y desde el Poder Judicial dijeron que en realidad no fue por el video.
Claro, eso muchas veces ocurre también, ¿no? No es lo que ocurrió con el fiscal Iglesias, ¿no? El fiscal Iglesias, Raúl Iglesias, asumió como fiscal de delitos sexuales hace poco tiempo, lo recuerdan, ¿no? Porque tuvo un corto raíz mediático donde salió de frente a dar la pelea contra este movimiento feminista que está enquistado dentro del sistema judicial. Y la verdad que duró poco en su cargo porque terminó sumariado. Le acaban de iniciar un sumario porque archivó 300 casos de denuncias de delitos sexuales y porque además pidió que se enviaran a su casa en arresto domiciliario a los supuestos violadores del cordón en esa denuncia de violación grupal. Juan Gómez, el fiscal de corte, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Muy enfrentado al fiscal Raúl Iglesias, ordenó que se le iniciara un sumario con separación de cargo, o sea que Iglesias ya no ejerce como fiscal, y con retención del 50% del sueldo. Dualidad de criterios de Juan Gómez, que es durísimo con el fiscal Iglesias por lo que hizo, pero que no sumarió ni a Darvín ni a Viera por los horrores que cometió en el caso de la Operación Océano, ni a la fiscal Silvia Lovesio, que como vimos recién, preparó a una testigo en el caso Mastandrea diciéndole, no, vos lo viste, y ella después reconoce que no, la fiscal me dijo que dijera esto, pero yo en realidad no lo había visto. Sin embargo, no hubo sumario para ese fiscal. ¿Por qué? Porque están todos dentro de la misma banda, de la misma lista del fiscal Juan Gómez. Y suelen compartir los puntos de vista, suelen ser apañados por el jerarca. Fiscalía que vino a reemplazar a Lovesio, el fiscal Iglesias, y había 900 casos ya desde 2017 y el fiscal de corte Gómez no dice, hay casos desde 2017 y no se hizo nada, pero si se archivan 300 denuncias, sí. A mí lo que me gustaría decir en particular, que es una de las cosas que más me indigna, primero es obviamente que debería haber una igualdad frente a la justicia y que se den las garantías tanto para hombres como para mujeres, porque por supuesto que yo tengo padre, tengo novio, tengo hermano, tengo amigos, claro. y no creo que todos los hombres sean potenciales violadores ni acosadores. Pero hay algo que me indigna más y es que hay mujeres que valen más que otras. A ver. Entonces, cuando un caso es mediático, Operación Océano, el caso del cordón, sí, balizas, los fiscales y todos actúan rapidísimo, se toman medidas, llaman a audiencia. Ahora, nosotros hemos tenido muchas denuncias y conozco un caso de cerca de 2 niñas que habían sido abusadas por su abuelo y estuvieron 3 años esperando una pericia. ¿Por qué? Porque no sale en televisión. ¿Por qué? 3 años, o sea, a una niña en 3 años la volvés a sentar a removerle todo porque no hay personal o por lo que sea. Entonces, me parece que también esos que tanto cuidan, lo mismo cuando hablaban de la cámara Gesell, no tanto que se cuida a las víctimas y no hay ni un técnico que sea un psicólogo que trate con la víctima y sea un funcionario. Claro. Pero después nosotros revictimizamos a las víctimas, ¿no? Siempre. Sí. Los periodistas sí, siempre somos los mal vistos. Te tocó, ¿no? Te tocó en un caso, recuerdo, de una niña que había sido abusada sexualmente, ¿no? Sí. Y cómo nos cayeron, seguís en contacto con la chiquita, ¿no? Y bueno, porque vos la revictimizaste. Y lo que hiciste vos fue poner el micrófono para que ella denunciara el abuso del que era víctima, porque la abuela me había llamado a mí desesperada porque había ido a la justicia, a la policía, al INAU, a todos lados. 70 denuncias el INAU tenía. Sí. 70. Y bueno, después de santo y seña, terminó en cana la madre de la niña y el hombre que era la pareja, ¿verdad? Ambos. Vamos a seguir haciendo esto que es periodismo. Caso Mastandrea, ¿no? Porque es muy sonado ese caso, es muy complejo también, es un caso muy vidrioso, pero ese joven que hace 3 años prácticamente, que está preso, ¿no? Acusado de una violación. ¿Qué nos puede decir a este respecto? La jueza Blanca Rieiro dio lugar al pedido de la defensa, o sea, de que el padre hizo para que se hiciera un reexamen de la denuncia por la extorsión. Déjame recordar esto, ¿no? Porque lo veíamos recién en el informe, pero esto es un hecho comprobado, ¿no? Una mujer denuncia a Mastandrea por violación, pero acto seguido le dice, bueno, esto lo podemos arreglar con dinero. ¿Cuánta plata es que le piden? Entre 18 y 20 mil dólares es la cifra. Entre 18 y 20 mil dólares. O sea, ahí podría haber un delito de extorsión. Eso es lo que se está investigando ahora por parte de la jueza Rieiro. Que aparte hay otra cosa. Existe para resarcir a la víctima, pero ¿por qué por atrás de la fiscalía? ¿Eso se puede pedir en la fiscalía? Obvio. ¿Sí? Bueno, eso... le dieron lugar a que se reexaminara y además, como eso estaba archivado, se pusieron todas las pruebas que se habían perdido, la carta que se había perdido, todo se volvió a adjuntar. Lo mismo pasa en
porque tiene dos vías, ¿no? Pidieron ahora la prisión domiciliaria o que lo sacaran de la prisión preventiva, y eso también adjuntando que Rieiro había abierto la extorsión, que lo tuvieran en cuenta para ver si podían sacarlo por lo menos de lo que es la prisión. Acá de nuevo, los audios que escuchábamos comprometen mucho a la fiscal Silvia Lovesio. De nuevo, el fiscal Juan Gómez, como fiscal de corte, no toma medidas. No hay sumario para Silvia Lovesio. Por un lado, ella misma le comenta a la fiscal adjunta: nos mintió cuando dejó abierto el grabador, porque se da cuenta que la denunciante de la violación en realidad conocía al imputado, se conocían de antes. Entonces, nos mintió. Luego, bueno, le sugiere a la víctima de la violación que... No, a la novia de Mastandrea le sugiere que aborte. Sí, no, eso es tremendo. Le sugiere que aborte, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a tener en tu vientre el fruto de una violación? O sea, yo ya parto de la base de que a vos te... ¿no? No, perdón. De aunque él es violador. De que es violador. Porque es una infidelidad. Él estaba en pareja y está con otra. Entonces es como, si él es violador, vas a tener un hijo o un violador, porque él es el padre. Claro, o sea, partiendo de la base, ¿no?, de que es violador, que tu novio es un violador. Claro. Y bueno, hay que probar que es violador. Luego la llevan con las asistentes sociales y psicólogas y ratifican eso, ¿no? De que te podemos ayudar. Llorando, escuchamos el testimonio de la pobre mujer diciendo: no, mi novia Mastandrea no es un violador, fue una infidelidad en todo caso, eso sí, claramente, ¿no? Si hubo una relación sexual. Y lo otro, bueno, lo de preparar a testigo, diciendo: vos lo viste, eso quedó en la nada. Yo analicé todo el caso, el expediente, todo, y no puedo decir si Mastandrea es inocente o no. Pero lo que sí puedo decir es que hay serias irregularidades en el proceso de la investigación. Entonces, por lo menos, deberían de poner otro fiscal que, bueno, que diga, incluso en la carta de Lovesio dice que hay irregularidades y manda a que Alfaro investigue, y Alfaro hace como si nada. Vamos al otro caso, ¿no? Ese hombre encapuchado, ¿no?, que le distorsionamos la voz, pero que hablaba de las denuncias, de la cantidad de falsas denuncias que su pareja le hizo. Acá estamos viendo, ¿no? En relación al bebito, al hijo, ¿no? Esa denuncia él se le archiva, pero sigue poniéndole otras denuncias, y ahora sigue por el juicio de visitas para poder ver a su hijo, y lo que está corriendo por otro lado es la denuncia que él le hace a su exmujer por difamación, injuria, simulación de delito, que bueno, que se verá en qué queda, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Lo veíamos en una parte del informe. Resulta que entonces una mujer te puede denunciar inventando algo y no pasa nada. Algunos aludían a la ley de violencia de género, y es verdad que algo dice a ese respecto. Bueno, yo creo una vez más que depende cómo se interprete, y que viene por algo con una buena intención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona que es un tercero denuncia, yo, por ejemplo, puedo escuchar gritos en el apartamento de al lado, ¿sí? O siento un grito y golpes. ¿Sí? Entonces yo levanto el tubo y denuncio porque pienso que presuntamente puede haber... Y al final, no sé, el gato se trepó a la biblioteca y tiró todo, ¿no? Y yo estoy equivocada. Si yo no quiero que a mí se me denuncie porque hice una denuncia falsa. Porque lo que uno alienta es que a la gente no mire para el costado y realmente haga la denuncia. Pero lo que es que queda así a la libre interpretación, que me parece que es eso, lo que no está bien es que si a una mujer se prueba realmente que mintió intencionalmente, no se le pueda imputar la simulación de delito. Claro, que teóricamente se puede, ¿no? Pero en los hechos difícilmente ocurre, que es lo que te decían los especialistas. Para terminar, todo esto tiene también la saturación de las fiscalías como telón de fondo, ¿no? Y en ese sentido hay una buena noticia en este proyecto de ley de rendición de cuentas, porque se destinaron, ¿no?, millones de pesos a ese respecto. El propio Juan Gómez dice: nos permite decir que el año próximo el interior de la República tendrá 7 fiscalías nuevas y Montevideo 2 fiscalías especializadas. Un refuerzo importante para la vida de la fiscalía y cumplir sus cometidos con mayor eficiencia. Todo eso en referencia al pago de $2 millones que otorgó el Ejecutivo, ¿no?, al presupuesto de las fiscalías. Patricia Martín, muchas gracias por este informe. Para terminar, lo que anunciábamos hoy, ¿no?, que hablábamos con el presidente de los defensores de oficio. Varias cosas para puntualizar y muy importantes. Esto ellos lo vienen denunciando desde diciembre del año pasado, ¿sí? Recordemos que ellos tienen el 80% de los casos de familia especializado y el 94% de los casos penales. O sea, gente que no tiene plata para pagarse un abogado, obvio, el Estado le pone un defensor de oficio. Claro. Sí, la mayoría. Primero me hablaron de lo que pasaba en familia especializado, ¿no? Que se toman estas medidas cautelares sin que actúe la fiscalía, porque el fiscal no actúa, solamente actúa el juez. Y
En muchos casos los hombres concurren a audiencias sin tener un defensor, porque no alcanzan. O sea, los hombres denunciados por violencia de género y demás no tienen abogado. No tienen abogado. Hay falta de funcionarios, nos decía, y tanto para víctimas, para victimarios y para los niños. Muchas veces estas audiencias no se concretan las 72 horas porque al niño tiene por obligación que tener un abogado defensor. Y a veces, como no alcanzan y no hay, esto se estira. Eso hace que se estiren las medidas cautelares, o sea, se está incumpliendo con el hombre. Pero también no se están cumpliendo, se están violando convenciones internacionales del derecho del niño porque no hay abogados defensores. Lo que me decía que es tremendo es que yo me ponía a pensar y no podía creer, hay 24 defensores de oficio para 12 juzgados. La cantidad, y esto desde diciembre cuando se quejaron, antes había menos, había 16. La cantidad de gente que concurre, y hay que pensar en que víctimas, niños y victimarios tienen la defensoría, es tremendo. Y justamente son las personas más vulnerables. ¿Qué pasa? Claro. Muchas veces, dice, aunque no lo puedan creer, uno se sienta y no entiende lo que le dice el magistrado. El denunciado muchas veces, no entiende. Claro, le ponen las medidas cautelares, las desacata porque no entendió o porque no sabe qué es lo que le están diciendo y terminan con prisión preventiva por haber desacatado algo, pero ni siquiera el Estado lo defendió. Y después, otra cosa que nos dijo, que les parece tremendo, es que no tienen despachos los abogados defensores. Entonces, le toman la declaración, se reúnen para antes de ir a defenderlos, tanto con víctimas que cuentan estas cosas desgarradoras, ¿no? Pues una víctima que haya sido realmente abusada, en los pasillos del juzgado porque no tienen en dónde reunirse. Lo mismo con el niño que van a defender, se reúnen 2-3 minutos antes de la audiencia en el pasillo. Y en lo penal lo que nos decían es que si bien alcanzan los defensores, en lo penal no pasa eso, lo que sí pasa es el tema del dinero, porque no pueden acceder a pericias. Por lo que hablábamos hoy de que la Fiscalía tiene las pericias de cargo, que son nadie del ITF, te lo están diciendo los defensores de oficio que son del Poder Judicial. Las pericias del ITF casi nunca van en contra con la teoría de la Fiscalía. Entonces, claro, si la persona no tiene plata para pagar un abogado, menos para pagar una pericia. Entonces dice que es gravísimo lo que se está dando y la falta de respeto que tienen estos defensores por fiscales en todo el país, más en el interior, por defender hombres violentos. Cuando ellos son funcionarios justamente del Poder Judicial y que los han desatado, les han gritado y hasta insultado a los defensores de oficio. Sí, será preocupante y grave la situación. Gracias, Patricia. Estamos en el horno, ¿no? En el horno. Y como siempre, los que menos tienen son los que están más expuestos.